Capítulo 23. Aunque solo fuera una grieta del tamaño de la palma de la mano en el espacio, había algunos cultivadores con un alto nivel de cultivo que podían transformarse para caber a través de la grieta y llegar al reino Yunua. Además, si alguien no lo había hecho deliberadamente, ¿cómo podía romperse una barrera espacial tan buena? Yang Hyuge frunció el ceño profundamente. Comprueba el paradero de los cultivadores de alto rango en el reino Yunin. Para poder romper la barrera espacial, su fuerza tendría que estar al menos en la etapa de integración asterisco Lis. Según tengo entendido, la etapa de integración es 2 etapas más altas. Cuando se descubrió la grieta en la barrera espacial, el patriarca ya envió a alguien a comprobarlo, pero los cultivadores por encima de la etapa de integración estaban todos en el reino Yunin y no había anomalías. Entonces puede que hayan usado un método especial para ocultar la verdad. Yang Hyuge bajó los ojos. En el reino Yunin, ¿el clan Yao parece haber hecho un contrato con algunos cultivadores en el reino Yunua? Sí, antes de que se formara la barrera espacial, al clan Yao le gustaba ir al reino Yunua. Pero ahora, decenas de miles de años han pasado desde entonces y la mayoría de los contratos se han disipado con la caída de esos cultivadores. Muy pocos habrían sobrevivido tanto tiempo y están bastante recluidos. Será muy problemático comprobarlo. Este subordinado ha recibido sus órdenes. También está la familia de Heui, el rey de la medicina del reino Yunin, también son posibles. Yang Hyuge revisaba la lista de sospechosos uno por uno. La familia y no debería ser capaz. Hace 18 años, la tarjeta natal del último descendiente directo de la familia y se rompió, y su método de cultivo no continuó. Desde entonces, el Valle del Rey de la Medicina ha sido cerrado y ya no aparece en el mundo. Yang Hyuge, el comandante del pabellón Baiyo, el cultivador de la etapa mayana de la familia Lin, también falleció hace 18 años. Murió mientras intentaba ascender al cielo. Era poco probable que los 3 principales sospechosos lo hubieran hecho. Yang Hyuge no pudo evitar preguntar en voz baja, ¿hay algún traidor en la familia Yan? La persona al otro lado del jade con forma de dragón guardó silencio por un momento. El patriarca también está investigando este asunto, pero el escudo de nuestra familia Yan tiene el sello del mandamiento. Cualquier traidor está destinado a morir. No es probable. Incluso si lo hubiera, en el momento en que destruyeran la barrera espacial, morirían, pero pueden haber creado la grieta en la barrera espacial para que otros la atraviesen en su lugar. Hazme saber el resultado después de comprobarlo. Concluyó Yang Hyuge. Este subordinado ha recibido sus órdenes. ¿Tiene el joven maestro alguna otra orden? Originalmente, no había tal cosa, pero Yang Hyuge de repente pensó en los adornos de pelo de hoja de plata que ayudó a Chui a quitarse esa tarde, así que de repente preguntó. Hubo otro largo momento de silencio en el otro extremo, pero joven maestro, la familia Yan no tiene tales pendientes. Hay muchas otras herramientas mágicas adecuadas para cultivadores médicos. Mira, deja que Yan Chi refine uno. Yo hace los mejores materiales. Lo quiero dentro de 3 meses. Entonces este subordinado informará a Yan Chi Daren. La lectura de cargos terminó aquí. Yan Yoga eliminó las restricciones a su alrededor, restaurando su apariencia anterior y su nivel de cultivo. Luego regresó a su habitación desde el techo. La persona en la habitación seguía durmiendo plácidamente, y no mostraba señales de despertarse. Yang Hyuge se sentó en el borde de la cama, sentado en la tranquila luz de la luna desde la parte más oscura de la noche hasta el amanecer. Cuando despertó, lo hizo de forma natural. Chui abrió los ojos somnolientos, y la luz del sol que entraba por la ventana cayó sobre sus pestañas, deslumbrándole un poco. Una figura caminó hacia la cama, bloqueando el rayo de sol. ¿Estás despierto? ¿Te sientes mejor? La voz profunda sonó delante de Chui, haciéndole levantar los ojos involuntariamente, y vio la expresión preocupada de Yang Hyuge. Su mente aturdida tardó un segundo en recordar lo sucedido ayer. Chui sintió calor en su corazón, y también un poco de impotencia. Yo solo agoté mi poder espiritual, no estoy herido. Pero tus heridas internas aún no se han recuperado del todo, debería ser yo quien te preguntara eso. Eres tan débil, que la falta de poder espiritual es un gran problema. Mis heridas internas no afectan mi control de la espada. Dijo Yang Hyuge. Después de tantos años, la forma de hablar de Yang Hyuge no había cambiado. Incluso cuando hablaba por preocupación, no sonaba como consuelo. De acuerdo, entonces descansaré un rato. Chui dejó de levantarse. Mientras estaba medio tumbado en la cama, continuó mirando a Yang Hyuge con un par de ojos cálidos. Extiende tu mano y déjame sentir tu pulso.
Las comisuras de los labios de Yang Hyuge se movieron ligeramente. Antes de que pudiera pensar qué decir, su mano se movió automáticamente en dirección a Chui. Cuando Yang Hyuge volvió en sí, Chui ya había tomado su mano de forma natural y estaba sintiendo cuidadosamente su pulso. A diferencia de las manos de un cultivador de espada, las palmas de Chui eran suaves. La piel de ellas era muy fina y se sentía como jade caliente. Si usabas un poco de fuerza, se ponía roja. Muy delicada. Los cultivadores médicos tenían más vitalidad que otros cultivadores. No era que en las manos de Chui nunca crecieran callos, sino que después de que crecieran, eran curadas por su propio poder espiritual, por lo que sus manos se mantenían siempre en su mejor estado. Chui se concentró en comprobar el pulso de Yang Hyuge y descubrió que sus heridas internas ya se habían curado. Las heridas restantes mejorarían gradualmente por sí solas incluso sin tratamiento. Soltando la mano de Yang Hyuge, la expresión en la cara de Chui se relajó un poco. Te daré otro tratamiento más tarde y tus heridas estarán completamente curadas. No es necesario. Yen Yoga retiró su mano y habló brevemente, con un tono ligeramente más pesado. ¿Qué pasa? Sintiendo su fluctuación emocional, Chui preguntó sorprendido. No hay necesidad de más tratamiento. Tu salud no es buena. Ayer, no estaba en el estado mental adecuado. En ese momento, Yang Hyuge accedió a las palabras de Chui sin pensarlo y provocó que Chui tuviera que descansar y recuperarse hoy. Naturalmente no se podían repetir los mismos errores. Yan, hemos estado juntos desde que éramos jóvenes. No es una carga ayudarte a tratar tus heridas internas. Además, como cultivador médico, es mi deber. Yang Hyuge, ¿o es que no quieres que te trate? El tono de Chui mostraba un poco de decepción. No, replicó rápidamente Yen Yoga. Sus dedos frotaron inconscientemente el lugar que Chui acababa de tocar. Su corazón palpitaba inexplicablemente y solo pudo explicar secamente. Ya casi es hora de que se abra el reino secreto Yunxi. Deberías descansar bien y guardar tus habilidades curativas para cuando las necesites más. Oh, de acuerdo. Chui no insistió. Yang Hyuge dio un suspiro de alivio en su corazón. No sabía qué le pasaba ahora. Cuando Ai le tomaba la mano para tomarle el pulso, su atención siempre se dirigía hacia donde los dos se tocaban. Si lo trataban de nuevo, esa sutil sensación se expandiría inevitablemente. No sería bueno si al final se saliera de control. Por lo tanto, Yang Hyuge necesitaba negarse. Solo que después de hacerlo, su corazón palpitó con una pérdida inexplicable. No entendía por qué. En ese momento, la ficha de identidad en la cintura de Yang Hyuge parpadeó con luz, indicando que alguien de su secta lo estaba convocando. Cuando Yang Hyuge respondió a la llamada, la voz de Liu Beimin se oyó desde el otro lado. Sixion, hoy hemos bajado y nos hemos encontrado con algunos miembros de la secta Qingling. Nos invitaron a formar una alianza y atravesar juntos el reino secreto Yunxi. ¿Qué te parece? No hay necesidad de una alianza. Después de entrar en el reino secreto, excepto para los de la misma secta, habrá inevitablemente un conflicto de intereses. Después de obtener tesoros, será demasiado problema compartirlo con ellos. El tono de Yang Hyuge era indiferente, pero en pocas palabras, explicó concisamente la inconveniencia de formar una alianza. Oh, pero la gente de la secta Qingling dijo que tienen muchos cultivadores médicos, y que puede ser difícil atravesar el reino secreto sin ningún sanador. Liu Beimin repitió las palabras de la secta Qingling. Yang Hyuge se mofó sin contemplaciones. Su voz cambió de su anterior tono plano, sonando un poco más burlona. Eso es porque los otros cultivadores de la secta Qingling no son lo suficientemente fuertes, por lo que es difícil para ellos moverse un solo paso sin el apoyo de sus cultivadores médicos. Chui se sintió un poco complicado, a pesar de que solo estaba escuchando la convocatoria desde un lado. Chui podía sentir el golpe que las palabras de Yang Hyuge habían tenido en los miembros de la secta Qingling. Parecía que lo que Yang Hyuge le dijo antes realmente no valía la pena mencionarlo. Inesperadamente, cuando Liu Beimin del otro lado escuchó las palabras de Yang Hyuge, pareció iluminado. Sixion tiene razón. Cuando nuestra secta Tianxuan salió a practicar antes, también lo hicimos sin cultivadores médicos. Con eso, la conexión se cortó. La secta Tianxuan no formó una alianza con la secta Qingling, y más tarde también rechazó una alianza con la secta Yuzhou. Inesperadamente, los cultivadores de espada de la secta Tianxuan eran tan testarudos. La secta Qingling y la secta Yuzhou no tuvieron más remedio que rendirse. 2 días después, al este de Huacheng, rayos de luz de colores descendieron del cielo. En ese momento,
el aura de la zona experimentó una gran agitación. Con la ubicación del reino secreto como epicentro, se extendió como una marea en todas direcciones. Por donde pasaba, los cultivadores levantaban la cabeza como si percibieran algo y miraban en dirección al reino secreto. Un mes antes de la apertura del reino secreto Yunxi, había habido débiles fluctuaciones de aura y había unos cuantos cultivadores que llegaron aquí siguiéndolas. Ahora que por fin se había abierto el reino secreto, muchos cultivadores corrían impacientes hacia la ubicación de la luz en el cielo. Los cultivadores de la secta Tianxuan no estaban tan impacientes. Se levantaron al Chenzi, y en el patio vacío de la posada Mengua, practicaron en parejas las formas básicas de espada de la secta Tianxuan. Todo en la posada Mengua era bueno, excepto por el hecho de que su espacio abierto era muy estrecho. No era muy conveniente para la práctica de la espada. Si no tenían cuidado, podrían condensar accidentalmente su energía de espada y cortar las ramas y hojas de los árboles plantados en el patio y deber más dinero. Cuando todos terminaron su entrenamiento con la espada, los únicos que quedaban eran el Sixion principal y Chusidi. Hace 2 días, Chusidi estaba refinando medicina en su habitación y no salía, pero ahora sí que salía para practicar con la espada. Aunque Chusidi era un cultivador médico, su habilidad con la espada era excelente. Si el anciano Inyue no lo hubiera protegido ferozmente, el anciano Chan y el anciano Min lo habrían transferido bajo su tutela. Por ello, los ancianos se peleaban a menudo. La pelea más seria fue una en la que vieron con sus propios ojos cómo el elegante y despreocupado anciano Inyue sacaba su espada espiritual en el acto y perseguía y golpeaba al anciano Cambio durante media hora. Después, los discípulos cultivadores de la espada solo pudieron suspirar y sentir pena de que Chusidi no practicara la espada. Nunca se atrevieron a pedirle que se transfiriera. Sixion, Chusidi, es hora de que practiquen los dos. Todos tenían muchas ganas de verlo, y Liu Beimin no era una excepción. Incluso tuvo el descaro de recordárselo con tacto a los dos. La habilidad con la espada del primero estaba en su apogeo, mientras que la del segundo era transparente. No importaba de qué tipo de entrenamiento con la espada se tratara, no solo era agradable a la vista, sino que también podía ayudarles a adquirir conocimientos y mejorar su estado de ánimo. De acuerdo. Chui asintió. Desde que dejaron la secta Tianxuan, Chui no había podido practicar su manejo de la espada, por lo que estaba un poco oxidado. Ya que hoy había descansado bien, naturalmente lo compensaría. Para que fuera más cómodo entrenar con espadas, Chui vistió hoy las túnicas de los discípulos cultivadores de espadas. Chin, el sonido del metal chocando sonó por todo el patio. 2 espadas espirituales fueron sacadas de sus vainas casi al mismo tiempo. El claro sonido de las espadas hizo que los cultivadores que salían de la posada echaran un segundo vistazo. Con una sola mirada, olvidaron que la razón por la que se apresuraron a bajar las escaleras en primer lugar fue para ir al reino secreto Yunxi, no para ver a otros entrenar con sus espadas. La luz de la mañana caía sin ganas desde lo alto del muro sobre las 2 figuras del patio, resaltando sus espaldas altas y rectas. Al momento siguiente, apuntaron sus espadas espirituales directamente frente a ellos. Cuando desenvainaron las espadas, fue como si hubieran atravesado el mismísimo sol, con un filo imparable. La luz y la sombra parpadeaban, y la espada brillaba intensamente. Incluso sin condensar poder espiritual en sus espadas, solo con confiar en sus movimientos, era como ver fluir las nubes y el agua. La gente no podía apartar la mirada. Lo que era aún más sorprendente era que las 2 personas realizaban el mismo conjunto de movimientos, pero se sentían completamente diferentes. Uno era desenfrenado y feroz, el otro libre y fácil. Eran diferentes, pero se complementaban como pareja. Incluso la intención de sus espadas tenía un leve sentido de resonancia. Después de completar el conjunto de movimientos de espada, los cuerpos de las espadas espirituales dejaron escapar un largo grito, como si estuvieran respondiendo a la habilidad de la otra parte. Pero, después de todo, solo eran los discípulos de la secta Tianxuan levantándose por la mañana para practicar. Cuando terminaron, devolvieron las espadas a sus fundas. Las 2 espadas espirituales fueron envainadas al mismo tiempo, y Yang Hyuge y Chui salieron del patio lado a lado. Los otros cultivadores de espadas que estaban al margen aún no habían recuperado el sentido. Todos estaban recordando lo que acababan de ver. Algunos de ellos no podían esperar a sacar sus propias espadas espirituales y probarlo por sí mismos. Aplausos. En ese momento, unos sonidos repentinos de aplauso rompieron el silencio y trajo de vuelta a sus sentidos a los espadachines que estaban inmersos en sus propios pensamientos. Todos se giraron hacia el sonido y vieron al joven maestro de la secta Qingling vestido con túnicas doradas pálidas, de pie al final de las escaleras, aplaudiendo.
Era el único del público que hacía tal cosa. A medida que más gente se recuperaba, él también se dio cuenta de que era bastante inapropiado que aplaudiera así. Luosin dejó de aplaudir avergonzado. Frotándose las palmas de las manos, se sonrojó mientras explicaba, estaba demasiado absorto mientras miraba. No esperaba que los compañeros cultivadores de la secta Tianzuan entrenaran con sus espadas con tanto ímpetu. Al final, Luosin añadió en voz baja, es muy hermoso. Es la primera vez que veo una técnica de espada así. Lin Wu, el jefe de los discípulos de la secta Qingling, olvídalo. No podía esperar que este Sidi fuera fiable todo el tiempo. Compañeros cultivadores de la secta Tianzuan, nuestra secta Qingling iba a dirigirse al reino secreto Yongxi, pero cuando bajamos, te vimos practicando tu manejo de la espada y nos sentimos inmediatamente atraídos por sus magníficas habilidades. Siento las molestias. Lin Wu saludó a todos los discípulos de la secta Tianzuan. Aunque no pudieran formar una alianza con la secta Tianzuan, aún necesitaban mantener una relación superficial. Mientras dejaran una buena impresión, si se encontraban en el reino secreto Yongxi, al menos podrían evitar un conflicto con la otra parte. Está bien. También estábamos a punto de ir al reino secreto Yongxi. La voz de Yang Hyuge era ligera. ¿Entonces iremos por el mismo camino? Los ojos de Luosin se iluminaron. Después de presenciarlos hoy, sintió que el cultivo de espada era más elegante que el cultivo artístico. Si hubiera una oportunidad, pensó que sería genial si pudiera cambiar para convertirse en un cultivador de espada. Si fuera capaz de tomar una espada espiritual en la mano y sacar la luz de la espada, oh, eso sería tan genial. Luosin lo esperaba desde el fondo de su corazón. Yang Hyuge no respondió a Luosin. En su lugar, Lin Wu lo miró y le dijo que dejara de hablar. Vamos, Sidi, es hora de que vayamos al reino secreto Yongxi. Lin Wu suspiró y les dijo a los discípulos de la secta Tianzuan, nuestra secta Qingling se irá primero. Nos despedimos de los compañeros cultivadores. Adiós. Yang Hyuge no quería irse antes que este grupo de gente. El ai de su familia era un cultivador médico y no podía volar con una espada. Sería reconocido incluso antes de entrar en el reino secreto. No sería bueno que lo eligieran como objetivo durante una pelea. Mirando hacia atrás, sintió que necesitaba urgir a Yang Chi a refinar esa herramienta espiritual rápidamente. Yang Hyuge pensó sin expresión. Por lo que todo el mundo sabía, todos los discípulos de la secta Tianzuan eran cultivadores de espada, y su fuerza era impresionante. Con una espada espiritual en la mano, no sería ningún problema arrasar los muros de la posada Menghua de un solo golpe. Tras la marcha de la secta Qingling, los demás cultivadores de la posada Menghua también se marcharon uno tras otro. Un cuarto de hora después, Yang Hyuge salió de sus habitaciones con el posadero y guió a los discípulos de la secta Tianzuan fuera de las puertas de la ciudad. 20 espadas espirituales estaban desenvainadas. Su líder, Yang Hyuge, levantó sus ojos oscuros. El sol se reflejaba en ellos, añadiendo un toque de luz a sus ojos, haciéndole parecer más radiante. Pero en esos ojos solo cabía una figura delicada y esbelta. ¡Ay, levántate rápido! Te llevaré allí en mi espada. Yang Hyuge habló como de costumbre, y miró fijamente a Chui. De acuerdo. Chui asintió, la primera vez extraños, la segunda amigos. Ya se había parado muchas veces sobre Luan Yin y no estaba tan nervioso como la primera vez. Por otro lado, los otros discípulos cultivadores de la espada aún se sentían complicados al ver de nuevo esta escena. La relación entre el Sixion principal y Chu Sidi era demasiado buena. Incluso podían montar en la misma espada espiritual natal. Si fueran ellos, aunque fueran hermanos de la misma secta, si tocaran sus espadas espirituales, tendrían un nudo en el corazón que no podrían superar. Aunque todavía estaban sorprendidos la segunda vez, todos permanecieron en silencio con una comprensión tácita. Después, 20 luces de espada resplandecieron y todos partieron hacia el reino secreto Yongxi, al este de Huachen. Capítulo 24. Las espadas espirituales volaron entre el cielo y la tierra, rozando las nubes flotantes. En poco tiempo, aterrizaron no muy lejos de la entrada del reino secreto Yongxi. En ese momento, solo había unos pocos cultivadores dispersos en la entrada del reino secreto. Excepto la secta Tianzuan, las otras 4 sectas de grandes inmortales seguían su camino. Chui bajó de Longjin y escuchó a los otros cultivadores discutir sobre las sectas de los grandes inmortales. No pudo evitar preguntarse, Liu Xixion, si hay 5 grandes sectas inmortales en el reino Yunhua, ¿por qué solo mencionan 4? Los budistas de la secta Bodhi nunca se han involucrado en estos reinos secretos.
Su cultivo es un poco diferente al nuestro. Cultivan sus mentes y cuerpos, pero raramente aprovechan oportunidades que impliquen matar o saquear. Se dice que su secta Bodhi tiene un espejo de reencarnación que reúne todo tipo de estados mundanos. El cultivo budista parte de ahí e intenta salvar a todos los seres vivos del sufrimiento y cultivar un exquisito corazón de Buda. Liu Beimin le respondió, así que es así. Chui se quedó atónito. No en vano, solo había visto la secta Bodhi una vez en su vida anterior, cuando pasó por la selección de la secta inmortal. Nunca había visto a miembros de la secta Bodhi en ninguno de los reinos secretos o incluso simplemente paseando por el reino Yunhua. Mientras charlaban, todos en la secta Tianzuan guardaron sus espadas espirituales y caminaron hacia la entrada del reino secreto Yunxi. Solo había 21 de ellos en su grupo y desde que llegaron volando en sus espadas sin toda la pompa y circunstancia que una secta gran inmortal debería tener, parecían un poco impresionantes. ¿De qué sectas son? ¿Quieren formar una alianza con nosotros? Tenemos 3 cultivadores médicos y 2 cultivadores artísticos aquí. Al acercarse la gente de la secta Tianzuan, varios cultivadores se acercaron a ellos y les hicieron una oferta de alianza. Aunque los cultivadores por debajo de la etapa de núcleo dorado no podían ver los emblemas de la secta en ellos, podían decir aproximadamente por su apariencia que este grupo de personas eran todos cultivadores de espada. Los cultivadores de espadas son buenos. Los cultivadores de espadas pueden luchar y defenderse y necesitan menos curación. A los cultivadores sin escrúpulos o de sectas más pequeñas les gustaba especialmente formar alianzas con cultivadores de la espada cuando salían a ganar experiencia. Ahora que veían a tantos cultivadores de espadas prometedores, naturalmente querían acercarse a preguntar. Liu Beimin casualmente estaba de pie cerca del cultivador que se acercó a preguntar por la alianza, así que se negó cortésmente. Lo siento, no queremos formar alianzas con ninguna secta extranjera. Pero no parece que tengan ningún cultivador médico. Todos ellos llevaban una espada espiritual alrededor de la cintura y su aura era un poco afilada. No importaba cómo los miraras, obviamente eran cultivadores de espadas. Trajimos nuestra propia medicina espiritual. Tras las palabras de Liu Beimin, los ojos de los cultivadores médicos de alrededor se abrieron de par en par, como si hubieran oído unas palabras increíbles. ¿Puede la medicina espiritual ser mejor que las técnicas médicas? Justo cuando la atmósfera parecía congelarse, hubo una gran fluctuación de poder espiritual en el aire. Cuando levantaron la vista, vieron 3 grandes herramientas espirituales voladoras dirigiéndose en esa dirección. Aunque la herramienta espiritual voladora aún no había aterrizado, el aura que se precipitó hacia ellos, así como la luz de alto grado emitida por la herramienta espiritual, revelaron las identidades de los que iban a bordo. La gente de las 5 grandes sectas inmortales están aquí. El emblema de la secta en el lateral debe ser el de la secta Qingling. Me pregunto si estarán dispuestos a formar una alianza con nosotros los cultivadores deshonestos esta vez. Los cultivadores de la secta Qingling están bien equilibrados, y la secta Yuzhou está llena de maestros bestias. Algunas mascotas espirituales pueden luchar, defenderse o incluso curarse. Si me pides mi opinión, el Palacio Fuyao y la secta Tianzuan pueden tener algunos, pero nadie de la secta Tianzuan vino. Todos los discípulos de la secta Tianzuan estaban escuchando los cotilleos sobre su propia secta, y se quedaron mudos durante un rato. Aunque la herramienta espiritual voladora era más apropiada para su estatus, su velocidad era demasiado lenta, y consumía muchas piedras espirituales. Para cosas tan poco económicas, la herramienta espiritual voladora de su secta Tianzuan no se usaría a menos que fuera absolutamente necesario. Aprovechando este hueco, la secta Tianzuan y algunos otros cultivadores se acercaron a la entrada del reino secreto Yunxi, esperando a que se abriera la matriz de teletransportación. Generalmente, cuando se abrían reinos secretos en el reino Yunhua, durante los 3 primeros meses más o menos, se producían fluctuaciones en el aura cerca de la entrada. La ubicación específica se determinaba cuando el rayo de luz caía de los cielos. Cuando esa luz entraba en el reino secreto, las fluctuaciones espaciales tardaban algún tiempo en estabilizarse antes de que la matriz de teletransporte del reino secreto se abriera al mundo exterior. Por lo general, el sistema de teletransporte tardaba media hora en abrirse. En medio de las animadas discusiones casuales entre los cultivadores, las otras 3 sectas de grandes inmortales bajaron de sus herramientas espirituales voladoras una tras otra. Primero llegó la secta Qingling, después la secta Yuzhou y finalmente el Palacio Fuyao. Lin Wu trajo a muchos discípulos de la secta Qingling desde fuera. Una vez que los otros cultivadores vieron que eran miembros de una secta del Gran Inmortal, se apartaron conscientemente. El mundo del cultivo respetaba a los fuertes.
La fuerza general de los cultivadores de las sectas de los grandes inmortales era mucho mayor que la de ellos, así que naturalmente evitarían el conflicto si podían. Lin Xixian, esos compañeros cultivadores de la secta Tianxuan salieron más tarde que nosotros, pero llegaron antes. Desde el grupo de cultivadores de la secta Qingling, se oyó una voz sorprendida. Chui ni siquiera necesitó mirar. Pudo darse cuenta de que la persona que acababa de hablar era Luo Xin, el Xiao Sidi de la secta Qingling. Liz, más tierno jajaja. Gracias a Luo Xin, la gente que había estado en fila cerca de la secta Tianxuan en paz retrocedió todos decenas de chi, como si estuvieran evitando la plaga. Los cultivadores deshonestos se reunieron en un círculo y todos miraron con los ojos muy abiertos a los 21 cultivadores de espada que había en el centro. ¿Cultivadores de la secta Tianxuan? ¿Justo al lado de ellos? Formando fila con ellos durante casi un cuarto de hora, ¿hablaban de ellos en su cara? Solo de pensar en estos puntos, los cultivadores deshonestos se sintieron sofocados. Vaya, ¿qué les pasa? ¿Por qué de repente han retrocedido tanto? Luo Xin observó el comportamiento de los cultivadores deshonestos a su alrededor con una expresión de desconcierto en su rostro. Luo Sidi, es mejor que hables menos. Lin Wu levantó la vista y pudo adivinar a grandes rasgos lo que pasaba por la mente de los cultivadores deshonestos, pero no era bueno que Luo Xin lo señalara. Pero Lin Xixian, hoy solo he dicho 5 frases. Luo Xin se sintió agraviado y se defendió en voz baja. Lin Wu, efectivamente, contando las 3 frases de la posada mengua, más las 2 de ahora, solo fueron 5 en total. Quizá el problema no era que Luo Sidi hablara demasiado, sino que el contenido de sus palabras siempre parecía dar en los puntos débiles de la gente. Ya que los compañeros cultivadores de la secta Tianxuan llegaron primero, nos alinearemos más tarde. Dijo Lin Wu en voz baja. Después de escuchar sus palabras, los discípulos de la secta Qingling siguieron el liderazgo de su sección principal y fueron a alinearse uno a uno. Caminaban con la compostura y el peso de los miembros de las familias aristocráticas. Aunque caminaban despacio, todos parecían elegantes. Esta vez, el discípulo mayor de la secta Yu Shou era Zhong Jian Miao. Tenía el mayor talento y su cultivo acababa de alcanzar la etapa de núcleo dorado. Su mascota espiritual contratada era la más poderosa entre las de la secta Yu Shou, por lo que se decidió que él lideraría a sus compañeros discípulos en el reino secreto. Compañero cultivador Ling. Zhong Jian Miao saludó a Lin Wu antes de preguntar. Esta experiencia se hará por orden de llegada para determinar quién usará primero la matriz de teletransporte. Según las reglas habituales del reino Yunhua, los cultivadores que utilizaran primero la matriz de teletransporte deberían ser los más poderosos. ¿Recuerda por qué nosotros? 2 sectas. Antes de que Zhong Jian Miao pudiera seguir preguntando, el dedo de Lin Wu señaló delante de ellos. Todos los discípulos de la secta Tianxuan estaban de pie al frente, seguidos por los discípulos de la secta Qingling. No me extraña. Zhong Jian Miao dejó a un lado las dudas de su corazón, respiró hondo y dijo, de acuerdo, entonces discutiremos el orden de transmisión por turnos. Esta vez, los cultivadores espada que vinieron de la secta Tianxuan estaban todos en la etapa de núcleo dorado. Aunque no llegaran primero, los demás tendrían que cederles el paso. Tanto la secta Qingling como la secta Yu Shou acordaron tácitamente mantener la paz, y pidieron a sus discípulos que se alinearan en orden. Esto duró hasta que el Palacio Fuyao llegó con retraso. Los discípulos del Palacio Fuyao eran muy reconocibles. Independientemente de si eran cultivadores médicos o cultivadores artísticos, todos vestían túnicas de color amarillo claro. Las túnicas de los cultivadores médicos estaban bordadas con delicadas flores, mientras que las de los cultivadores artísticos estaban bordadas con imágenes de paisajes negros. A primera vista, parecía un pergamino de pintura desplegándose, lo cual era muy hermoso. Aunque eran bien parecidos, la fuerza de los discípulos del Palacio Fuyao esta vez era un poco escasa. Solo había 5 cultivadores en la etapa de núcleo dorado, mientras que el resto estaban en la etapa de construcción de la fundación. Incluso había algunos cultivadores en la etapa de refinamiento y que parecían haber sido traídos para nada. Deberías saber que durante el periodo de refinamiento los cultivadores no podían entrar en el reino secreto Yunxi. Chui miró hacia allí, pero no vio ninguna cara familiar. Parece que la Siji que estaba a cargo de reclutar para el Palacio Fuyao en la cima de la montaña inmortal no vino esta vez. Esta vez, el Palacio Fuyao envió discípulos de su tercera rama. Su competencia interna debe haber sido demasiado grande, ya que ni la primera rama ni la segunda vinieron. Liu Beimin suspiró. Chui miró de nuevo a Liu Beimin,
Liu Xixian. ¿Los discípulos del Palacio Fuyao no dividen sus ramas según los métodos de cultivo como nosotros? En la secta Tianxuan, los discípulos cultivadores de la espada pertenecían a una rama, mientras que los discípulos cultivadores médicos pertenecían a otra. No. El número de personas en el Palacio Fuyao es el mayor entre las 5 grandes sectas inmortales. Por lo tanto, a lo largo de los años, los discípulos de la primera rama, la segunda rama y la tercera rama se han separado, y cada rama reclutará discípulos por turnos. Durante la última selección en la montaña inmortal, fue la primera rama. En los próximos 30 años, esa rama tendrá menos recursos que el resto, así que esta vez no vinieron al reino secreto Yunxi. ¿No se distribuyen según la fuerza? La base de cultivo de cada uno era diferente, así que ¿era realmente necesario perderse este reino secreto Yunxi de una vez cada 100 años? No. Hay demasiada gente en el Palacio Fuyao. Si no hacen esto, no pueden permitírselo. Chui todavía no entendía por qué las oportunidades de los discípulos se cortaban y se hacían inasequibles. Yang Hyuge, que estaba al lado de Chui, vio que aún no lo había entendido, así que añadió: no todos los cultivadores practican como los cultivadores espada. ¿Recuerdas cuántos campos medicinales usaste en el pico Songlin cuando practicabas solo? Muchos. Chui lo entendió de repente. Aunque las cualificaciones de los cultivadores medicinales de las otras sectas no son tan buenas como las tuyas, tienen un gran número de ellos, por lo que sus recursos son más escasos. La mayor parte del Palacio Fuyao está formada por cultivadores médicos, y no pueden defenderse bien cuando salen a ganar experiencia. Si no controlaran el número de gente, no importa cuántos vinieran, sería inútil. Afortunadamente nos unimos a la secta Tianxuan en ese momento. Chui estaba inexplicablemente emocionado. Si hubiera ido al Palacio Fuyao a cultivar, podría haber quitado recursos a otros cultivadores médicos. Aunque los recursos estaban generalmente reservados para los fuertes, si había competencia, inevitablemente habría conflictos y tendría que encontrarse con cosas insatisfactorias. Mientras hablaban, varios discípulos del Palacio Fuyao se acercaron a la secta Tianxuan y a los demás. La líder era Sukyusi, la discípula mayor del Palacio Fuyao en su grupo esta vez. Había 2 personas siguiéndola, una mujer y un hombre cultivadores médicos. Ambos estaban en la etapa de construcción de la fundación. Compañero cultivador Liu de la secta Tianxuan, ¿cuánto tiempo sin vernos? Para esta excursión al reino secreto Yunxi, nuestras 2 sectas podrían formar una alianza y entrar juntas. De esta manera, también podemos asegurar la protección mutua. Sukyusi recordó a este jefe de discípulos de la secta Tianxuan. Se conocieron por casualidad hace 10 años durante su entrenamiento. En aquel momento, Liu Beimin dejó una fuerte impresión en ella. Este cultivador de espada de la secta Tianxuan se atrevió a entrar solo en una cueva de araña del inframundo de grado 3, con solo unas pocas botellas de medicina espiritual. Nuestra secta Tianxuan no formará alianza con ninguna secta extranjera esta vez. Liu Beimin sacudió la cabeza. ¿Por qué? ¿Acaso el cultivador Liu no confía en mí? Habría sido mucho más fácil si hubiera ido conmigo a esa cueva de la araña Nether de grado 3 la última vez. Sukyusi sacó de nuevo este viejo asunto. Esto hizo que Liu Beimin se sintiera muy avergonzado. Hace 10 años, bajó solo a la montaña para ganar experiencia, pero ahora salía con sus condiscípulos. Era un poco vergonzoso que su pasado saliera a relucir delante de todos tan repentinamente, y solo había conocido a esta cultivadora Su en ese momento. Compañera cultivadora Su, ahora no soy el discípulo principal de la secta Tianxuan. Si tienes algo que decir, ¿por qué no se lo planteas a nuestro sección principal? Liu Beimin estiró la mano y señaló a Yang Hyuge, que estaba observando todo esto con Chui. A la vista de toda la multitud, el joven de túnica negra de cultivador de espadas ni siquiera levantó la mirada. No hace falta que vengas a mí, nuestra secta Tianxuan no quiere formar una alianza. Compañero cultivador, todos los discípulos de tu secta Tianxuan son cultivadores de espada, no tienes ningún cultivador médico. ¿Es posible que seas capaz de atravesar todo el reino secreto con solo unas pocas botellas de medicina espiritual? Había una pizca de incredulidad en el tono de Sukyusi. Esto no es de tu incumbencia. No tienes que preocuparte por nosotros. La voz de Yang Hyuge era ligera. Era obvio que no le importaba. Pero, Dai Siji Superíndice 1, ¿por qué no preguntamos a las otras sectas de los grandes inmortales? La secta Tianxuan siempre ha sido poco razonable. Los discípulos de la secta Qinglind y la secta Yuzhou son más amistosos.
Justo cuando su QC estaba a punto de decir algo, el cultivador médico Sidi detrás de ella habló de repente. Fue entonces cuando Chui se fijó en este cultivador médico. Tenía una apariencia de cejas bajas y ojos suaves. No parecía especialmente ostentoso, y su rostro era incluso un poco inocente. Pero, ¿cómo podía decir tales palabras ahora? Hizo que la secta Tianxuan, que se negó a formar una alianza, pareciera que habían hecho algo malo. De acuerdo, vámonos. No hay necesidad de ayudar a estos cultivadores de espada cuando nos encontremos con ellos. Tienen su propia medicina espiritual y nos miran por encima del hombro. Al escuchar las palabras de su Sidi, la vacilación en los ojos de su QC se desvaneció, y sus palabras se volvieron un poco más agudas. Con este tipo de actitud, nunca serían capaces de comunicarse entre ellos. Siendo testigos de esta disputa, la secta Qinglind y la secta Yuzhou se miraron con consternación. Sus sectas de grandes inmortales eran normalmente amistosas y se daban mucha importancia. Esta era una de las razones por las que podían seleccionar discípulos juntos en la montaña inmortal. Ahora, frente al reino secreto Yongxi, el palacio Fuyao tenía que pelearse con la secta Tianxuan. Compañero cultivador Lin, compañero cultivador de la secta Yuzhou, ¿qué tal una alianza entre nuestras tres grandes sectas inmortales? Su QC se giró y caminó hacia la secta Qinglind y la secta Yuzhou. Lin Wu consideró sus palabras y dijo, aunque estaríamos encantados, compañera cultivadora Su, si nuestras tres sectas forman una alianza, los recursos y tesoros que recojamos por el camino no serán fáciles de distribuir. Hay demasiada gente, así que será difícil de manejar. Había 60 personas de la secta Qinglind, 50 de la secta Yuzhou, y 120 personas del Palacio Fuyao, sin contar los que estaban en la etapa de refinamiento de Li. Si se formaba esta alianza, su excursión al reino secreto sería más como una excursión de primavera. Un grupo tan grande compartiendo uno o dos tesoros, realmente no era realista. Nuestra secta Yuzhou piensa igual. Zhongyan Miao aprovechó la oportunidad para expresar su opinión también. Chocando contra un muro en ambas direcciones, la cara de su QC no tenía muy buen aspecto. Pero lo que dijo Lin Wu era cierto. Por eso se había centrado en la secta Tianxuan al principio, ya que era la que tenía menos gente. De esta forma, aunque se lo repartieran al 50%, su palacio Fuyao no saldría perdiendo. Ahora que su plan de formar una alianza había fracasado, ¿qué haría su palacio Fuyao? Su QC no sabía por qué, pero siempre sentía que sus pensamientos eran un poco confusos. Da Siji, ya que no están dispuestos a formar una alianza, nuestro palacio Fuyao no debería interponerse. El cultivador médico Sidi de antes intentó persuadirla de nuevo. Ah, sí. Nuestro palacio Fuyao puede practicar sin la ayuda de nadie más. Su QC siguió sus palabras aturdida. Hubo silencio alrededor, y todos miraron en su dirección con ojos extraños. Ya que sabían esto antes, ¿por qué el palacio Fuyao subió buscando alianzas con otros en primer lugar? ¿Por qué esperar hasta chocar contra un muro para darse cuenta de esto? Estoy a punto de decir algo estúpido otra vez. Luo Xin no pudo evitar hablar. Cállate. Lin Wu le advirtió tanto con la mirada como con las palabras. Después de la fallida alianza con el Palacio Fuyao, la matriz de teletransporte para el reino secreto Yongxi estaba finalmente lista. La barrera espacial desapareció espontáneamente, revelando el círculo blanco de teletransporte en su interior. Entremos primero, dijo Yang Hyuge a los discípulos de la secta Tianxuan. Pero Sixion, la formación de teletransporte solo puede enviar hasta 20 personas a la vez. Todavía somos 21 discípulos. Cuando Liu Beimin se adelantó, vio al mojón junto a la formación de teletransporte. En él ponía que solo podía transportar a 20 personas a la vez. De esta manera, uno de los discípulos estaría solo. Al entrar en un reino secreto, los puntos de teletransporte eran aleatorios. Nadie sabía a dónde serían enviados. Podían acabar en una cueva de bestias espirituales, o junto a algunos tesoros celestiales. Lo más probable es que fuera un lugar cualquiera. El reino secreto Yongxi no era pequeño. Si no entraban en la matriz de teletransporte al mismo tiempo, un solo discípulo podría tardar mucho tiempo en encontrar al resto del grupo. Los discípulos de la secta Tianxuan miraron a Yang Hyuge inquisitivamente. ¿Qué tal si voy último? Antes de que Yang Hyuge se convirtiera en el discípulo principal, Liu Beimin ya estaba acostumbrado a hacerse a un lado para cuidar de los demás, así que de buena gana asumió la carga de este asunto. No es necesario. Yang Hyuge abrió la boca para hablar.
Sus ojos se posaron en la formación de teletransporte mientras continuaba. Liu Sidi lleva a los otros 18 condiscípulos a atravesar juntos la formación de teletransporte. Liu Beimin se sorprendió por un momento. Si llevaba 18 discípulos, contándole a él, solo serían 19 en total. En su secta Tianxuan no quedarían todavía 2. Ai y yo nos teletransportaremos juntos más tarde. Podremos encontraros a todos mucho más rápido, dijo Yang Hyuge. Eso tiene sentido, es mejor estar seguros. Liu Beimin se sumió en profundos pensamientos. La fuerza del Sixion principal era la más fuerte entre todos ellos, así que no tendría ningún problema en proteger a Chu Sidi él solo. Y lo que era más importante, el Sixion principal estaba dispuesto a llevarse a Chu Sidi con él para volar en su espada, así que no retrasaría su viaje. En cuanto al resto de discípulos, no supondrían ningún problema. Así, Liu Beimin entró en la matriz de teletransporte con los otros 18 discípulos y se fueron primero. Ahí, entremos también. Yang Hyuge dijo a la persona a su lado. De acuerdo. Chui asintió y le siguió dentro de la matriz de teletransporte. La persona detrás de ellos resultó ser cierto cultivador de la secta Qingling. Luoxin hizo un paso hacia adelante, pero su cuerpo fue rápidamente tirado hacia atrás por su Lin Sixion. Luo Sidi, hazme un favor y no te muevas. No me estoy moviendo. Sixion, mira, todavía hay 18 vacantes en la matriz de teletransporte. Luoxin levantó la cabeza y se encontró con los penetrantes ojos de Lin Wu. A veces no podía saber si este Xiao Sidi era muy listo, o simplemente un tonto. Lin Wu suspiró ligeramente. Nuestros discípulos de la secta Qingling esperarán un poco más. Dejemos que los compañeros cultivadores de la secta Tianxuan vayan primero. De acuerdo entonces. Luoxin solo pudo mirar la matriz de teletransporte ansiosamente y resistir el impulso de entrar rápidamente. Una luz blanca parpadeó desde la matriz de teletransporte y rápidamente envolvió a las dos figuras. Después de que la luz blanca se desvaneciera, las dos personas ya habían entrado en el reino secreto Yunxi. Chui se sintió mareado al principio, pero cuando recobró la lucidez, la escena circundante ya había cambiado. Hasta donde alcanzaba la vista, estaban rodeados por una exuberante selva verde bajo la copa de altos árboles. La luz del sol entraba por los huecos de las hojas y caía sobre sus pies. La energía espiritual en el aire era muy fuerte. Junto con la fragancia de la hierba y los árboles, había una sensación refrescante, que hizo que Chui se sintiera muy cómodo. Incluso si no haces nada, parece que sería beneficioso cultivar durante unos días. Chui dijo con emoción. Nuestra suerte no es tan mala. La energía espiritual aquí es relativamente fuerte, debe haber algunos tesoros cerca. Yang Hyuge asintió, la señal de identidad en la cintura de Chui parpadeó, y una llamada llegó rápidamente. Chu Sidi, ¿cómo va por tu lado? Fuimos transportados a una montaña estéril. Parece que hay muchas bestias espirituales alrededor, así que deberíamos poder practicar bien nuestra habilidad con la espada. Liu Beimin habló primero. Estamos en un bosque lleno de energía espiritual. No parece que haya bestias espirituales de alto nivel alrededor. Ayan dijo que podría haber tesoros cerca. Chui respondió con sinceridad. Es una pena que Chu Sidi y el Sixion principal no tuvieran la oportunidad de perfeccionar su habilidad con la espada. Liu Beimin suspiró. Entonces vengan cuando hayan terminado de encontrar tesoros y recoger materiales. He comprobado la dirección y deberíamos estar en el oeste. De acuerdo. Chui guardó su ficha de identidad, luego levantó la cabeza y le preguntó a Yang Hyuge. Ayan, ¿a dónde vamos? Este lugar debería ser muy adecuado para cultivadores con una raíz espiritual de madera. Solo siente donde la energía espiritual es más fuerte, y nos dirigiremos en esa dirección. Es verdad. Ahora era un cultivador médico. Estaba especialmente familiarizado con la energía espiritual de plantas y árboles, por lo que sería capaz de encontrar algunas hierbas raras más rápido. Chui se calmó, cerró los ojos y empezó a percibir el aura a su alrededor. Después de que su cultivo hubiera alcanzado la etapa de núcleo dorado, su sentido divino podía alcanzar un radio de 100 li como máximo. Sin embargo, cuando miraba demasiado lejos, se sentiría un poco cansado, pero no sería un problema mirar a lugares que estuvieran más cerca. Después de un rato, Chui descubrió que había un lugar no muy lejos de ellos que emitía energía espiritual del mundo exterior. Lo he encontrado. Ve hacia el este, a unos 10 li más o menos. Hay un tesoro que está irradiando energía espiritual hacia el exterior. Después de que Chui abriera los ojos,
compartió las noticias con Yang Hyuge. Te llevaré allí para que eches un vistazo. De acuerdo. Chui asintió y pisó la espada de Long Jin, permitiendo que Yang Hyuge lo llevara. Mientras los dos volaban sobre la espada, Yang Hyuge controló su velocidad por lo que no hubo necesidad de establecer una barrera de aislamiento. La brisa del bosque soplaba sobre su cara. Muy refrescante. Con la tranquila atmósfera que los rodeaba, la respiración de la persona detrás de él se hizo extraordinariamente clara. Chui no pudo evitar distraerse un poco. Desde aquella noche en la posada Menghua, Chui se sentía un poco diferente cuando los dos estaban solos. Por ejemplo, en este momento, Yang Hyuge tenía sus manos sobre sus hombros para estabilizarlo y evitar que se cayera de la espada espiritual. No había sentido nada diferente cuando volaban en espadas con el resto de su grupo, pero ahora que solo estaban ellos dos, Chui sintió que no podía ignorar las manos de Yang Hyuge. Sus palmas eran cálidas y lo sostenía con una fuerza moderada. ¡Ay! Justo cuando Chui estaba distraído, Yang Hyuge lo llamó de repente. Chui volvió en sí de repente y giró la cabeza con cargo de conciencia. Como un reflejo condicionado, inconscientemente preguntó, ¿qué pasa? Sin embargo, en el momento en que Chui giró la cabeza, Yang Hyuge aún no había dejado de mirarle. La punta de la oreja de Chui rozó un aliento ardiente y luego vino un toque suave. Los dos se congelaron inmediatamente. Era como si todos los pensamientos de su cabeza se hubieran borrado, dejando su mente completamente en blanco. Chui se puso de pie sobre Long Jin y sintió como si todo su cuerpo hubiera sido bañado en magma caliente. Su piel clara se tiñó de carmesí mientras se sonrojaba desde la punta de las orejas hasta el cuello. Justo ahora. Notas al pie de página. 1. El prefijo dai significa grande, pero a menudo se utiliza para referirse al hijo /hija /hermano /hermana mayor /etc.